Tamaña responsabilidad tiene nuestro invitado de esta noche. Actualmente tiene el deber de velar por los recursos naturales del país a través del Ministerio del Medio Ambiente. Es abogado, político, vena que por cierto heredó de su padre, el expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco. Los episodios duros vividos con su padre afirma que lo ayudaron a fortalecer el carácter. Sin embargo, afirma que no guarda resentimientos. Tiene 31 años de casado. Su hijo Orlando sigue sus pasos políticos, mientras que su hija Patricia ha consagrado su vida al Señor. Esta noche le damos la bienvenida y conectamos con la vida de Orlando Jorge Mera. Señores, tamaña responsabilidad la que tiene nuestro invitado de hoy aquí en Conectados, el ministro Orlando Jorge Mera. Ministro, muchísimas gracias. ¿Cómo me costó? Tuve que venir, bueno, tuve que trasladarme para poder lograrlo. Te pone en contacto con el medio ambiente. Y necesarísimo además, que a veces uno se olvida, ministro, ¿verdad? En el día a día, que no tenemos contacto con la naturaleza. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo siempre desde que asumí estas funciones, siempre dije que yo tenía que estar en la calle. O sea, cuando digo calle, en conocimiento y en contacto con nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y yo dedico prácticamente a la semana, de los 7 días de la semana, dedico 40% trabajo de oficina, 60% en contacto con la gente y con el entorno. Una persona que cuando se involucra en una actividad le dedica todo su esfuerzo y todo su tiempo y todo su empeño a esa labor que asume. Y los ecosistemas del medio ambiente en República Dominicana. ¿Ha cambiado mucho su vida desde que asumió el cargo, ministro? No, o sea... Usted siempre ha sido un hombre, siempre ha sido un hombre de trabajo, pero ha sido un hombre siempre de mucho contacto con la naturaleza. Nosotros teníamos la ventaja de vivir en una casa que tenía un patio inmenso y jugábamos mucho a la pelota, jugábamos mucho a la lata, que era un juego que mi papá hacía, que nos tiraba, cuando era de noche, tiraba una lata con una piedra al patio, uno tenía que salir a buscarlo. Jugábamos también un juego que le decía a mi papá Drácula, que era cuando se iba la luz. Cuando se iba la luz, tú sabes que se montaran y que velas que se usaban o lámparas de gas. Y entonces teníamos que escondernos. Entonces mi papá iba por toda la casa y que Drácula, Drácula. Ya tú sabes, muriéndome del miedo abajo de los muebles. A ver, yo pienso que mi vida no ha cambiado tanto, en el sentido de que por vocación familiar siempre hemos tenido contacto con la naturaleza. En lo particular soy apicultor. Gracias a mi madre, Acela Mera de Jorge Blanco, aprendí de ella el amor hacia las abejas. Desde su fallecimiento en el año 2008 me quedé con su apiario y hoy lo puedo mostrar a ustedes luego de muchos años de crecimiento académico y técnico y práctico en este mundo de las abejas. Y extrae él mismo la miel y le encanta, ese es el regalo que le hace a sus amigos. Por lo tanto, esa función me obliga a tener contacto con abejas, con medio ambiente, con la flora de los lugares y por lo tanto para mí definitivamente la posición obliga a tener mayor contacto con el país, con el territorio. Es una función transversal absolutamente en todo. Tú quieres plantar un árbol en tu casa o quieres cortar un árbol en tu casa, tienes que pedir permiso al medio ambiente. Tú quieres construir un hotel, tienes que pedir permiso al medio ambiente. Tú quieres construir una carretera, tienes que pedir permiso al medio ambiente. ¿Pero tiene República Dominicana esa cultura? No. ¿El ciudadano lo hace, ministro? Yo pienso que en los últimos tiempos el país ha asumido mayor conciencia sobre esa realidad. El Ministerio del Medio Ambiente tiene 21 años de haber sido formado y creo que digamos que a partir del COVID, y hago esta inferencia porque el COVID, a pesar de lo tortuoso y lo doloroso que ha sido, en tanto ha separado familias y ha provocado muertes,
pero sin embargo ha provocado también que los dominicanos quieran conocer más a República Dominicana. Miren hacia adentro. Exacto. Y también hay una generación de dominicanos que son jóvenes, que vienen detrás de nosotros, que son los que les reclaman a sus padres, mira, yo voy a la playa, pero no quiero que lleve plástico. O sea, que estamos viviendo un momento interesante, estamos en una etapa de transición importante. El valor que le damos a un bien del que podemos disfrutar determina cómo lo protegeremos y gestionaremos. En este Día Mundial del Agua, hacemos conciencia de su valía y su papel preponderante en la garantía del derecho fundamental a la vida. Desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos dado prioridad a la reforestación del país, en especial en zonas con alta potencialidad para la generación de agua. En una conversación que tenía, no sé si usted sabe que yo soy venezolana, y en una conversación que yo tenía este día con unos dominicanos, yo le decía, señores, República Dominicana tiene todo. Y cuando hablaba, yo le decía, tienen hasta desierto. Y me decía, oh, pero ¿aquí dónde hay desierto? Y yo, señores, está la zona de Baní. La zona de Baní. Nosotros tenemos, te puedo decir que de los países del Caribe y probablemente de Centroamérica y quizás del continente americano, somos de los países que tienen más ecosistemas distintos que otros países no lo tienen. Tenemos las dunas de Baní, pero tenemos, y es lo que yo siempre digo, no solamente son las playas hermosas de República Dominicana, sino tenemos las montañas preciosas de nuestro país y el clima que tienen las montañas de nuestro país, que es impresionante. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando la gente va a Pedernales, posiblemente va a Bahía de las Águilas, pero a 20 minutos en carro, sube a la Sierra de Bauruco. Correcto. Y te da una temperatura, que me perdonan los amigos de Constanza o de Jarabacoa, igual o más frío que Constanza y Jarabacoa. O sea, somos un país muy, muy bendecido por la mano de Dios. Ya que se fue hacia la frontera, el tema de la Sierra de Bauruco ha sido uno de los pilares y estandartes en su gestión. Y ha habido demandas de, por ejemplo, reconstrucción de casetas con las personas. De hecho, nos han llegado algunas imágenes que muestran un poco el deterioro. ¿Qué se está haciendo en la Sierra de Bauruco? Lo primero es lo siguiente. El Ministerio de Medio Ambiente fue creado hace 20 años y realmente la infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente tiene 20 años de haber sido construida. Entonces, estamos... Llegó el cafecito, ministro. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Pero mire qué belleza esas tazas. Muchas gracias. 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 Decía que la infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente fue creada hace 20 años, entonces es lógico, si no se le prestó atención en el pasado, si no se prestó atención en cuanto al cuidado, pues lógicamente nosotros hemos heredado una situación bastante compleja. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es priorizar, hemos priorizado. ¿Qué hemos priorizado? Bueno, hay 3 parques que son fundamentales para el agua de República Dominicana, que son el Parque Nacional Valle Nuevo, Parque Nacional Los Haitises y Parque Nacional Sierra de Bauruco. El Parque de Sierra de Bauruco es el más grande de todos los parques que tenemos en República Dominicana, es el más grande, una dimensión extraordinaria. Entonces, déjame comentarte lo siguiente, antes me refiero hace 6 meses atrás, para tú ir al hoyo de Pelempito, tú tenías que ir en un vehículo de tracción en las 4 ruedas. Sin embargo, nosotros hemos rehabilitado esa carretera que tenía más de 15 años que no se atendía y ya hoy día, para mi satisfacción, que yo he estado ahí en el hoyo de Pelempito recientemente, me lo encontré con turistas locales y turistas extranjeros que venían de la capital y de otros lugares en vehículos normales. Entonces, eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y en ese sentido te informo que antes de terminar el año, gran parte de la infraestructura del ministerio en Pedernales, tanto en Parque Jaragua como en Sierra de Bauruco, estará totalmente rehabilitada. Mi gente, nos vinimos a Las Cuavas en el Higüero a sembrar, a reforestar, señores, porque estamos en el mes de la reforestación, ministro. Estamos aquí en la microcuenca del río Higüero, que es de vital importancia. El río Higüero nutre el río Isabela, Osama, y aquí se ha venido desarrollando una actividad muy importante para el rescate de esta microcuenca. Estamos
en esta jornada de reforestación. Bueno, vamos juntos a hacerlo. Sí, Vamos a pero fíjate, colocarlo. lo primero es lo siguiente. Hay que quitarle la funda plástica. Ok. Entonces, ¿Entre los dos? velo quitando. Lo voy sí. quitando. Sí, Ajá. perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Ahí vamos. Hola, mi mamá me dice siempre que le hable a las plantas. Hola, señor muñeco. Exacto. Sí, porque esto se conoce popularmente como el muñeco, Ok. esta planta. Desde pequeño Orlando pues vivió ese tema de los aserraderos, de la naturaleza, y doña Cela era una mujer que usaba mucho de la naturaleza. Ahí, producción hizo el favor de hacer el Aquí. hoyito. Entonces, Lo- no. Así no es. No. Ay, señores, por Dios. Vamos a aprender. A ver cómo es. Primero, No, hay entonces, que- la arenita. Claro, pero hay que... ¿Cuántas plantas han sembrado? Ya estamos a finales de octubre. ¿Cuántas plantas? Bueno, en este mes de octubre debemos haber plantado ya alrededor de 3 millones de Ok. árboles, solo en el mes de octubre, pero en todo el año debemos concluir con unas 10 millones de plantas Wow. en todo el territorio nacional. En todo el país. Sí, en todo el Se país. redoblaron ahora en octubre las jornadas, entiendo, ¿verdad? Porque como es el mes de la reforestación, normalmente el sector privado y otras entidades pues animan a sus empleados y a voluntarios a trabajar estos temas. El tema de la deforestación, la línea fronteriza, no solamente por el lado de Pedernales, sino también por el lado de Elías Piña. Es clara la diferencia entre el lado dominicano y el lado haitiano, pero además la presencia haitiana que ha hecho que haya esta depredación en esta área. En ese sentido, porque además sabemos, ministro, y es a voz populi, las mafias que trabajan justamente para el tráfico ilícito de, por ejemplo, las maderas, los árboles hacia el vecino país. Mira, es un tema complejo, pero vamos primero de lo grande a lo pequeño. República Dominicana tiene una cobertura boscosa actualmente del 42% del territorio nacional. O sea, del todo el territorio nacional tenemos un 42% de cobertura boscosa. Eso es un dato importantísimo, lo que significa que nosotros estamos protegiendo nuestros bosques y por lo tanto tenemos que, lógicamente, enfrentar lo que es la deforestación, enfrentar la desertificación, enfrentar los efectos del cambio climático. Somos una isla, algunos dominicanos viven de espaldas al mar, pero somos una isla y por lo tanto tenemos que estar conscientes de que las corrientes marinas han cambiado, por eso tenemos el sargazo que va desde aquí hasta México, también los huracanes y los fenómenos atmosféricos han cambiado su ruta como consecuencia también del cambio de las corrientes marinas que ha sido originado por el cambio climático. En desventaja Entonces, para el país. correcto. Además. Entonces, fíjate un dato importantísimo. Somos de los países que menos gases de efecto invernadero producimos. Sin embargo, somos el país número 10 más impactado por el cambio climático. Porque somos una isla y con una situación agravante. Nuestro vecino Haití está en una situación mucho peor en términos de protección de su medio ambiente. Déjame decirte, la cobertura forestal en Haití debe estar hoy día rondando apenas el 1%. Entonces, tenemos que entender que hay un proceso de desertificación en Haití. Ese proceso de desertificación tiene su impacto y puede impactar en la frontera con República Dominicana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos plantando árboles. La pasión por los recursos naturales, cuidar el medio ambiente, siempre fue una de sus cualidades. De protección en la frontera, desde Carrizal, Elías Piña, hasta Restauración de Jabón. Estamos también plantando mangles, que nunca se había hecho. No, importantísimo además para el Ministerio del Medio ecosistema. Ambiente nunca había hecho una jornada de plantación de mangles como lo estamos haciendo nosotros, porque los mangles son la principal barrera económica, más económica, para enfrentar los huracanes y los fenómenos atmosféricos que tengamos. Entonces, en todo el sur estamos plantando mangles, desde Baní, Asua y Barahona.
y pedernales, estamos plantando mangos. Y por supuesto, estamos plantando árboles en las cuencas hidrográficas del país, que son fundamentales para preservar el recurso agua. Hay un plan que están ejecutando en relación con eso. Correcto, está el Plan Nacional de Cuencas Prioritarias Hidrográficas. Todos sabemos que la mayoría de nuestras cuencas han sido gravemente dañadas y es urgente reponer su masa boscosa deteriorada. Lo vamos a hacer bien, pero para ello tenemos que abandonar políticas del pasado. Una de las metas del gobierno del presidente Luis Abinader radica en recuperar las principales cuencas hidrográficas del país. Con ello podremos garantizar el agua que necesitan las comunidades, por más lejanas que éstas se encuentren, para poder dedicar sus tierras a una gran variedad de cultivos y disponer de un recurso vital para elevar su calidad de vida. Vamos a tener una República Dominicana más verde, un país del cual nuestros hijos y nietos se puedan sentir orgullosos de cada uno de nosotros. Que estamos encabezando y que tenemos actualmente en este plan, tenemos unas 7 cuencas hidrográficas, de las cuales vamos a generar unos 8.900 empleos verdes. Esos empleos verdes van a ir directamente a las comunidades, porque es lo que yo siempre sostengo y digo, las jornadas de reforestación son importantes y los voluntarios que vienen son importantes, pero hay que preguntarse, ¿quién al otro día de tú plantar un árbol lo va a cuidar? Entonces tenemos que integrar a las comunidades, que son las que viven en la zona y son las que tienen que proteger ese árbol. Bueno, un trabajo titánico, por lo tanto, ministro, porque incluye la parte cultural. Incluye la parte socioeconómica, que es clave y determinante, pero por eso te digo que en este plan de creación de empleos verdes, el ministerio va a estar destinando una importante suma por concepto de pagos por servicios ambientales. La idea es la siguiente: un agricultor, un campesino, posiblemente sin querer, por sobrevivir, hace actividades de deforestación. Entonces a ese campesino nosotros lo estamos llamando y le estamos diciendo, no, mira, eso que tú estás haciendo no es lo correcto. Ahora nosotros te vamos a pagar 10.000 pesos, 15.000 pesos, con tal de que tú tengas para poder satisfacer tus necesidades básicas, y en tu predio, en vez de tú plantar X producto, puedes plantar árboles frutales o árboles de protección. Y ya con eso entonces estamos produciendo un cambio radical en la conducta del ciudadano frente a temas como estos fundamentales, como es la reforestación. Ya que me toca el tema de justamente estos planteamientos que se le está haciendo a los agricultores, el tema de Valle Nuevo. Recientemente vimos que los agricultores se acercaron además al ministerio, que ellos están solicitando que los reubique. Entiendo que ya habían unos terrenos y ellos están diciendo que esos terrenos también forman parte de un área protegida. ¿En qué ha quedado eso, ministro? Valle Nuevo tiene una dimensión de 915 kilómetros cuadrados. Del lado de La Vega, en la administración del señor Francisco Domínguez Brito, hizo un importante esfuerzo en trasladar a grupos de agricultores que están hoy en Villa Popi. Sin embargo, dejó pendiente alrededor de 200 agricultores que faltan por entregarles unos predios agrícolas. Ya ese proceso está en curso y esperamos, antes de terminar el año, ya poderlo entregar esos predios. ¿Qué son las personas que fueron hasta el ministerio? Sí, pero que son los del lado norte de Valle Nuevo. Los que están en La Vega. Ahora vamos a hablar del lado sur de Valle Nuevo, que tiene que ver con el lado de Ocoa. Ahí realmente son 115 kilómetros cuadrados los que estamos hablando, que forman parte del área protegida. El Ministerio de Medio Ambiente ya tomó posesión de esa área protegida, que es del lado de Ocoa, que es para nosotros trascendente este hecho. Y por otro lado, estamos en un proceso de conversación y de reubicación de agricultores que viven en la zona. Lo tenemos censados, son alrededor de 50 familias, y a ellos le vamos a producir un cambio dramático en sus vidas, en el sentido de trasladarlo a otros lugares, y va a ser un cambio dramático. Y luego está
los productos de ciclo corto que ya están prohibidos en ese lado de Ocoa, y nos queda pendiente los productores que trabajan con productos de ciclo largo, que son fresas y aguacates. Ya con eso estamos haciendo un estudio y esperamos a fin de mes tener ya una definición de ese caso. Bueno, ministro, un trabajo a vapor, que no para. No. ¿Lo ayudó el ser maratonista Sí. a poder llevar el trote de ahora? Sí, porque el maratonista no es un corredor de velocidad. El sentido de la disciplina lo transmite a cualquier otra actividad. Por ejemplo, en el caso de los deportes, un apasionado en una época practicaba el tenis, jugaba baloncesto, últimamente está en las actividades de maratonista. Ahí sí que Orlando es bueno. Orlando siempre le gustó los deportes. Cuando su papá fue presidente asistió a los Juegos Olímpicos en Corea como hijo del presidente. Inculcó mucho a mis hijos el deporte. Y entonces el maratonista es un corredor de resistencia. Y esto es una carrera de resistencia. Y lo importante es llegar a la meta, y llegaremos a la meta felizmente para bien de República Dominicana, con un Ministerio de Medio Ambiente ya centrado en el corazón de los dominicanos, dando respuesta, compartiendo soluciones y, lógicamente, protegiendo nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. ¿Ve un futuro verde para República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Después del COVID-19 veo un futuro mucho más verde. Ministro, la vida política llegó a su vida. ¿Usted siente que nació o que en el camino fue despertando su pasión por la política? Bueno, yo nací en un hogar de políticos. Como tú dices, o sea, nosotros desde pequeños veíamos a nuestros padres en las calles, en el interior, en contacto permanente con la gente, recibiendo también muchas personas en nuestras casas, involucrados siempre en temas de políticos partidarios, y pienso que eso tuvo una gran influencia en nosotros dos para dedicarnos, Orlando más que yo, al tema de la política partidaria, y yo que me he ido introduciendo poco a poco porque definitivamente es algo que atrae. Mi papá en los años 70, yo nací en el año 1966, después de la revolución, pero mi papá ya venía con una carrera dilatada en la política, y en esos años 70 pues era más bien enfocado en defensa de presos políticos del momento, y luego ya en el 77 decidió aspirar a la presidencia de la República, cuestión que lo logró en el año 1982. Entonces yo me levantaba en mi casa y me encontraba a dirigentes políticos en mi casa, y por lo tanto eso en cierta medida eso contribuyó quizás a levantar una vena que uno pueda tener sobre inquietudes de temas políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, él nos relataba que en su niñez a veces él se despertaba y en su misma habitación había una reunión política de los grandes líderes de ese entonces, el doctor Peña Gómez, Antonio Guzmán, su padre Salvador Urrell Blanco. Es decir, que la política fue su día a día desde la niñez, vinculado y apasionado por ese tipo de temas. Me siento feliz de que el PRM haya ganado las elecciones del año 2020, y me siento feliz de haber aportado a ese triunfo, y estamos comprometidos con la obra del gobierno de Luis Abinader. Orlando Jorge Mera es el compañero de partido amable, dispuesto, genera confianza, siempre dedicado a los compañeros, no importa la hora. ¿Cómo se vive ser hijo de un presidente de la República? ¿Fue una etapa normal de cualquier ser humano? Normal no es, pero tengo la dicha de que mis padres me educaron en el sentido de saber que las posiciones son tan transitorias, nada es permanente. Y por lo tanto, para mí esa ha sido la lección más importante que he tenido en mi vida. Mi padre siempre me decía que el poder es como una sombra que pasa. Por lo tanto, el que está en una función pública tiene que saber que esto es transitorio,
y lo importante es uno seguir igual que siempre. ¿Quién mandaba en casa, doña Cela o don Salvador? Mira, interesante pregunta. Mi mamá era la que mandaba en mi casa, por lo menos era la que me mandaba a mí, yo no sé en la casa. No, mi mamá era la que mandaba, claro, full. Yo pienso que mi mamá ejercía un rol importante en la casa. ¿Y para usted? Sí, mi papá siempre estaba... ¿Qué heredó de cada uno? Bueno, de mi papá heredé el interés y la vocación de servicio. Y en el caso de mi mamá, la resistencia. Fueron procesos muy dolorosos por lo que se vivió en ese momento, sobre todo la muerte de su madre, que fue una muerte repentina, y en el caso de su padre, que la muerte vino después de una caída y de varias semanas de internamiento, pero fueron procesos muy dolorosos porque era un hijo muy pendiente de sus padres, siempre compartía con ellos en diferentes actividades, tanto sociales como políticas. ¿Cómo formó su personalidad lo posterior, vivido luego de salir de la presidencia de su papá? Lo más difícil para nosotros fue cuando nosotros tuvimos a Orlando Salvador, que es nuestro primer hijo, y ahí Orlando Salvador, con 7 meses de nacido, a mi suegro Salvador Jorge Blanco lo llevaron a la preventiva a la fe preso. Fue un momento triste, yo me vi sola con el niño en brazos, con la casa sitiada de militares, y Orlando a las 4 de la mañana buscando una cama para llevarla a la preventiva para que su papá pudiera descansar. Yo creo que eso fue un momento que yo no se lo deseo a nadie. En esos momentos hay poco que decir. Es simple y llanamente acompañar, continuar y saber que todo tiene fin y que la historia pone las cosas en su lugar, y los que escriben la historia no necesariamente son los que la viven. Indudablemente fue determinante para expresarte lo que te estoy diciendo. O sea, fue determinante para entender y comprender que las funciones públicas son temporales, que uno tiene que mantener siempre la misma conducta. Hay que luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad y lo más importante, entender que la política a veces en esos años, entiendo que como país hemos cambiado mucho, pero en esos años la política se convirtió en una actitud de venganza y por lo tanto lo que me queda es la moraleja, pero no guardo rencor ni odio contra nadie. ¿Y no teme que episodios como esos pudieran reproducirse? No, porque ya el país ha avanzado, ha madurado mucho. Estamos hablando del año 1987, eso ha pasado ya buen tiempo. El país ha avanzado mucho y las instituciones de República Dominicana se han fortalecido. Hoy tenemos un Ministerio Público independiente, cosa que no teníamos en aquel momento. Hoy también tenemos una justicia que tiene que continuar su trabajo para que sea mucho más independiente. En aquel momento no lo era así. Por lo tanto, son épocas distintas. El presidente Luis Abinader ha sido enfático justamente en condenar todo hecho de corrupción en el tema del narcotráfico, y hay casos que están ahora mismo en la palestra donde hay involucrados personalidades de diversos partidos políticos. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se ha analizado desde adentro, usted como miembro del PRM, los casos donde quizás parte de la gente tiene que entender que Luis Abinader representa el cambio en República Dominicana. Por lo tanto, su meta es de transformar la forma de accionar del Estado dominicano. Y por lo tanto, cuando el presidente dice que no quiere actos de corrupción y que sanciona la corrupción, es la corrupción presente también. Y ha dado cátedras en ese sentido. O sea, hay personas que fueron nombradas por él que han sido sometidas a la acción de la justicia. ¿Y adentro del PRM cómo lo analizan ustedes? ¿No se reúnen, no lo manejan? Sí, se reúnen, claro que nos reunimos, pero lo que te quiero decir es que merece todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, la actitud transparente, clara del presidente Abinader en contra de los casos de corrupción, independientemente de que
las personas involucradas en casos de narcotráfico o en cualquier otra cosa sean del PRM. Hay que recordar que el PRM fue un partido que se creó en unas circunstancias muy particulares, muy especiales. Ahora nos toca el momento para ir poniendo las cosas en su justo lugar. Me acuerda mucho a mi papá, porque mi papá siempre decía que para hacer cualquier cosa en la vida había que tener mucha disciplina. Y entonces me he dado cuenta a través del tiempo que es así. Y Orlando, yo la asumí como más adelante, la disciplina de hacer todo, pero Orlando desde pequeño siempre fue muy disciplinado. Y en el deporte, entiendo y pienso que eso lo ayudó más, incluso, a ser más disciplinado en todas las áreas de su vida. Ministro, hay mafias que redundan en lo que es la explotación, por ejemplo, de los ríos, la explotación inclusive minera. Cuando usted llega al ministerio, ¿qué ha logrado conseguir en relación con eso hasta este momento? Bueno, hemos logrado y hemos hecho cosas que hacían tiempo que no se hacían. En el pasado reciente hubo mucha complicidad, o mucha dejadez, voluntaria o involuntaria. Y por lo tanto nosotros hemos tomado una actitud seria de combatir la extracción ilegal de materiales en ríos. Y por lo tanto estamos enfrentando, yo lo he dicho claramente, mafias iguales o peores que las mafias del narcotráfico o de otro tipo de negocios ilícitos, porque estamos hablando aquí de estructuras que tienen relaciones con autoridades municipales o del gobierno, pasado, presente, o militares, pasados o presentes. Y nosotros lo que hemos tomado la actitud de enfrentar esos temas. Es un orgullo porque lo he visto realizado. Se siente una persona realizada que puede aportar a su país desde el gobierno central en un ministerio tan importante como el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, con los pies en la tierra, porque desafortunadamente el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la capacidad para tener un militar en cada río o un funcionario en cada lugar. Entonces tenemos que priorizar, eso es lo que hemos hecho, priorizar. ¿Ha habido procesamientos? Claro, este ministerio ha hecho mucho más de lo que ha hecho cualquier otro. Nosotros hemos sometido a la acción de la justicia cerca de 1000 y tantos casos de distintas vertientes y con personas, o sea, con funcionarios, exfuncionarios. ¿Activos? Sí, claro, sobre todo funcionarios activos, funcionarios que son del pasado, con nombre y apellido, eso está todo ahí. Ministro, me están haciendo señas que el tiempo se nos acabó, pero para mí es importantísimo conocer qué tan familiar es Orlando Jorge Mera. Orlando era un muy buen hijo. Era muy buen hijo de nuestros padres, siempre muy respetuoso, muy... ¿cómo yo te digo? O sea, Orlando no daba problemas. Bueno, sí, claro, soy familiar porque nací, yo creo que al aire no va a decir lo contrario, ¿no? Nací en un hogar que creía mucho en la familia. Como esposo es un hombre comprensivo, me apoya mucho en todo lo que es el emprendimiento profesional y ahora como funcionaria del Estado, y es un padre que siempre ha estado presente en todos los momentos de nuestro matrimonio. Fíjate que estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? El COVID-19 por un lado ha separado las familias, pero por otro lado también hemos visto lo complicado que es ahora unir la familia para un almuerzo, una cena. Y sin embargo, en mi casa siempre hacemos todo lo posible para una de las 3 comidas cenar, estar juntos. Los almuerzos de los domingos, la misa dominical no se negocia
y las conversaciones diarias, sobre todo en las mañanas cuando nos levantamos. Hay un aspecto muy íntimo ahí de organizar el día completo. Su hijo, ministro. No, mi hijo es Orlandito. Orlando. Cuando usted lo ve, además me lo siento pasa muy por- orgulloso de él. Más que mi padre, se ha convertido en mi mejor amigo, mi hermano, pana. La verdad que tenemos una relación espectacular y de mucha cercanía, mucha confianza. En plena juventud, ¿quién salía más? ¿Quién es más terco? ¿Quién hace más ejercicio? ¿Quién se disculpa primero? ¿Quién da los mejores consejos? Diputado, electo por el pueblo, y lo más importante, yo siempre se lo he dicho a él, que siempre tiene que mantener ese contacto con el cuerpo de electores que lo han elegido, porque es clave y determinante. A veces los dominicanos tienden, los que ganan, a no volver más a los lugares, excepto cuando están en campaña. Y entiendo que tenemos que aprender de esos casos y estar en contacto permanente con nuestra militancia. Usted conoce el mundo político, no es un mundo fácil. ¿No teme que su hijo transite por este camino? No, en mi casa no hay resistencia al asunto político. Lo que sí fue que lo sentamos y le hablamos claro. ¿Qué le dijeron? No negociar los aspectos morales, la vida está por encima de todo y guardar los mandamientos de la ley de Dios. No, porque lo importante es tener claro los valores, la familia, la honestidad, la transparencia. No hay dudas de que por su propia influencia y al vivir en un hogar eminentemente político, pues ha sido parte de mi inspiración de hoy día estar incursionando en la política. Y hacer el trabajo. O sea, si tú eres legislador, tu misión es legislar. Y entiendo que él ha asumido una agenda de trabajo que es novedosa y por lo tanto tiene todo mi apoyo. Su hija. Creo que la debilidad de mi esposo es la hermana Patricia, que es religiosa. Esa ahí es su debilidad. Él sueña con ella y ella lo contempla. Yo digo que cuando ellos se encuentran hay un aspecto contemplativo entre ellos. Ellos se miran y guardan silencio. Mi hija es Patricia Victoria. Ella es hermana de la Iglesia Católica. Lo que siempre he podido admirar en mi papá es que él siempre fue una persona muy honesta, muy recta y muy fiel a los principios de la Iglesia Católica. Y eso lo pude ver sobre todo cuando le expuse mi vocación y él la aceptó de inmediato. Nunca se opuso, todo lo contrario, siempre fue muy admirativo y muy abierto a todo lo que Nuestra Señora y Dios nos estaba pidiendo. Vive en Brasil desde hace muchos años, y por lo tanto me siento muy orgulloso de ella porque ella es, quien nos guía en medio de toda la turbulencia que implica una función pública. Ella es la que nos da la serenidad necesaria. Me gusta bailar un buen merengue, claro que sí. Orlando es muy particular, Orlando no baila y Orlando no canta. Me voy a quitar los lentes, ministro, porque este calor está fuerte. Mire, hay un tema que es de mucha preocupación para los dominicanos, que es el tema de los desechos sólidos. Nuestras playas en algunos momentos se han visto, inclusive a nivel internacional, han salido algunas fotografías de la contaminación. Es una realidad que está allí, que además a veces, ministro, a veces no. La vemos a veces también inclusive en la calle. ¿Qué alternativas? Recientemente, o en el mes de noviembre, se aprobó la ley de residuos sólidos. ¿Cómo vamos avanzando en relación con el tema? Mira, estamos entrando en una transición muy importante. En noviembre de 2020 se aprobó la ley de residuos. En febrero del año pasado, de este año 2021, se aprobó el reglamento. Y ahora estamos en la fase de puesta en funcionamiento del fideicomiso público-privado. Y lógicamente necesitamos también otro instrumento que son el diagnóstico de los vertederos que existen en todo el país. Ya lo tenemos listo, ese diagnóstico, lo vamos a hacer público en los próximos días. Y por lo tanto,
entendemos que para noviembre ya vamos a tener todos estos instrumentos listos para entrar en funcionamiento. De ahí te digo lo siguiente, el año 2022 va a marcar el antes y el después en esta materia. Al inicio muchas personas dudaban de su capacidad para poder gerenciar este ministerio tan complejo, tan grande, tan inmenso, pero él ha demostrado que la buena gerencia, la voluntad política y en su caso también muy particular el conocimiento de las leyes le ha dado las herramientas para llevar a cabo una gestión eficiente y muy importante en el medio ambiente de nuestro país. De manera que muy contento de ver a mi padre en este momento estelar de su vida y que él sabe que siempre cuenta con mi apoyo también para todas sus decisiones, porque he sido partícipe de muchas de sus decisiones, y esa relación que nosotros tenemos de padre e hijo, de amigos, de hermanos, de asesores políticos mutuamente, es algo que no tiene precio y que ha sido para mí muy importante y lo seguirá siendo. Claro, tengo que decir, las soluciones en estos temas medioambientales o de temas de residuos no se producen de la noche a la mañana, sino toman un tiempo. Pero lo que te puedo asegurar es que en el año 2022 se inicia ese proceso que va a marcar el antes y el después. Mientras tanto, lo que hemos hecho es que el medio ambiente, salud pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte somos los que administramos el vertedero de Duquesa. Y te puedo preguntar, ¿tú no has visto en este año y pico que tenemos enfrente ninguna situación generada con el humo, con situaciones de contaminación que afecten a la mayoría de los capitaleños? No se ha visto. No se ha visto nosotros. Porque nosotros hemos estado concentrados en ese propósito y hemos producido el cierre técnico de Duquesa, que va a tomar alrededor de 5 años, para entonces ubicar otro inmueble, para entonces construir ahí un relleno sanitario del cual nos podamos sentir todos orgullosos. Sí, recuerdo que el presidente Abinader dijo en una oportunidad que había aprobado justamente 2 lugares para reubicar los desechos sólidos o para que funja como serían a cielo cerrado. Serían estaciones de transferencia que se van a construir en los distintos puntos de la capital, de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, y lógicamente vamos a tener entonces un lugar para tenerlo como relleno sanitario de toda la provincia de Santo Domingo y la capital. Comprometido 100% con el país. Una persona que se sacrifica, no importa día de semana, hora, en las funciones públicas que ha desempeñado, siempre es 100% dedicado a su trabajo. En relación con la contaminación sónica, ministro, hay un problema grave, sobre todo en Santo Domingo, en las zonas más urbanas. ¿Qué está haciendo Medio Ambiente para hacer ese control? Lo que pasa es que desafortunadamente Medio Ambiente fue objeto en el pasado, en las administraciones anteriores, de una modificación legal en la que se le quitó la capacidad de perseguir ese tipo de delitos, y eso se le asignó entonces a la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente. Entonces, el encargado de perseguir y sancionar el tema de contaminación sonora es la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente, no nosotros. No usted. Entonces, nosotros sí le damos el soporte y esa es una de las situaciones que obliga a tener una mesa de trabajo. Usted dijo recientemente... en ese proceso estaremos. Ministro, recientemente lo escuché informar sobre la revisión que están haciendo de las nomillas dentro del ministerio. ¿Cómo va ese proceso, además de ubicación de las personas, como usted decía, en el lugar que le corresponde? Claro, no, hemos estado trabajando en ese proceso, todavía no se ha concluido, pero nos encaminamos a tener un Ministerio de Medio Ambiente con normas, con una parte que tiene que ver con prácticas de anticorrupción y también con unas prácticas de transparencia de la cual nos podamos sentir todos orgullosos. Recientemente, ministro, hubo un incidente en San Cristóbal, donde estuvo involucrado un personal del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo va ese caso? En esa oportunidad, el alcalde de ese municipio decía que uno de los problemas que había era justamente que a veces funcionarios del medio ambiente o trabajadores del medio ambiente formaban parte de esa red irregular. Es lo que yo te acabo de decir, o sea, estamos combatiendo mafias, esas mafias
permean a veces instituciones, pero no tiene lugar en esta administración del Ministerio del Medio Ambiente ningún acto de corrupción y ningún acto ilegal sin que sea sometido a la investigación correspondiente. Ese trabajador está siendo investigado en este momento. Ministro, ¿a qué se aferra su fe? En cuanto a hombre de fe, mi papá siempre ha sido muy devoto de la Virgen y, en fin, muy frecuentador de los sacramentos, pero especialmente muy fiel al matrimonio y a todos los principios que la Iglesia impone para la sociedad. Adiós. ¿Es católico? Sí. ¿Practicante? Sí. ¿Y qué dice la señora Patricia cuando en estos ajetreos le toca ceder parte de su esposo a la República Dominicana? Bueno, estamos haciendo un servicio al país y por lo tanto llegó un momento de sacrificio. Sacrificar. Lo comparte. ¿Ella lo asume o de repente...? No, claro que sí. Claro que sí. Hay mucho apoyo. Así mismo es. Ministro, bueno, esperemos que todos los planes se den por el bien de la República Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. Nos vamos a comer mango, ministro. Vamos.